Imagínate buceando en las aguas turquesa del mar Egeo. Bajo la superficie, entre corales y restos olvidados, una sombra metálica te llama la atención. No parece una estatua, ni una ánfora, ni un casco de guerra, sino un conjunto de engranajes, oxidados por el tiempo, incrustados en una estructura que no debería estar allí. Un objeto que, según la historia oficial, no debería existir. Así comienza el misterio del mecanismo de Anticitera, un artefacto real, descubierto en 1901 cerca de una isla griega, que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el pasado. No estamos hablando de un mito o de una leyenda, sino de un dispositivo de ingeniería tan avanzado que muchos aún hoy se niegan a creer que fue construido por una civilización de hace más de 2000 años. Un mecanismo capaz de predecir eclipses, movimientos planetarios e incluso fechas olímpicas con una precisión desconcertante. Este vídeo es para quienes alguna vez se preguntaron si todo lo que sabemos sobre la historia es realmente cierto. Para los que sienten que hay piezas faltantes, vacíos entre los siglos, conocimientos que se perdieron, o que quizás fueron ocultados. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más fascinantes del mundo antiguo. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos cómo fue hallado este artefacto en un naufragio olvidado, cómo los científicos han intentado descifrarlo pieza por pieza, y que revelan sus engranajes sobre la verdadera capacidad tecnológica de los antiguos griegos. También nos adentraremos en teorías más profundas, incluso incómodas. ¿Pudo existir una civilización anterior más avanzada? ¿Se ha reinterpretado la historia para encajar una narrativa más simple? ¿Y qué implicaría aceptar que el conocimiento de la humanidad no ha sido lineal, sino cíclico? Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido que conecta historia, tecnología y misterio, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás ninguno de estos viajes al pasado que quizás nunca nos contaron bien. Volvamos al fondo del mar, a ese instante en que un grupo de buzos, sin saberlo, desenterraron una anomalía, un error de la historia, un secreto que sobrevivió 2 milenios. En 1901, un grupo de buzos griegos zarpa hacia la isla de Anticitera, una pequeña masa de tierra situada entre Citera y Creta. Su objetivo era simple: recolectar esponjas del fondo marino, como lo habían hecho durante generaciones. Pero lo que encontrarían en las profundidades no solo alteraría sus planes, sino también la historia de la civilización. Uno de los buzos descendió y emergió rápidamente, visiblemente alterado. Dijo haber visto estatuas esparcidas por el fondo del mar, y lo que parecía un yacimiento antiguo. Intrigados, organizaron nuevas inmersiones. Así comenzó el rescate de un naufragio romano datado entre el 80 y el 50 AC, cargado de esculturas, ánforas, monedas, y algo que en un principio pasó desapercibido: un amasijo de bronce, cubierto de corrosión, partido en varias piezas. El objeto fue enviado, junto con otros hallazgos, al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Allí, durante años, quedó relegado a un rincón, sin etiqueta, sin interés. Nadie imaginaba que ese bloque irreconocible escondía en su interior un engranaje, y luego otro, y otro más. Fue recién en 1902 cuando el arqueólogo Valerio Sestais notó que entre las piezas corroídas había una rueda dentada perfectamente construida. Algo completamente anacrónico. ¿Qué hacía una pieza de relojería avanzada en una embarcación del primer siglo a.C.? Las preguntas se acumulaban más rápido que las respuestas. Durante décadas, el mecanismo de Anticitera fue ignorado o malinterpretado. Los avances tecnológicos de la época no permitían ver su interior sin dañarlo. Y además, ¿quién estaría dispuesto a cuestionar siglos de narrativa histórica por un trozo de metal oxidado? Pero el misterio persistía. ¿Era parte de un reloj? ¿Un calendario? ¿Un juguete? La historia oficial no tenía espacio para una máquina compleja en tiempos en que ni siquiera se creía que existiera la ingeniería de precisión. Sin embargo, allí estaba, real, tangible, imposible. A medida que pasaban los años, investigadores dispersos empezaron a obsesionarse con el objeto. Una serie de estudios iniciales en los años 50 reveló algo sorprendente: la presencia de engranajes con números específicos de dientes, cuidadosamente dispuestos para representar ciclos astronómicos conocidos en la antigüedad. Uno de los más apasionados fue Derek de Soya Price, un historiador de la ciencia que en los años 70 propuso que el mecanismo era un calculador astronómico. En un artículo para la revista Scientific American, escribió una frase que marcaría un antes y un después. Nada de este tipo ha sobrevivido o se conoce en el mundo antiguo. Nada comparable se volvió a fabricar hasta 1000 años después. La idea era perturbadora, no solo por lo que implicaba,
sino por la pregunta que inevitablemente venía después: ¿por qué no se construyó nada parecido durante más de milenio? ¿Qué pasó con ese conocimiento? Volvamos al naufragio. La embarcación en cuestión habría sido una galera comercial romana. Los historiadores creen que transportaba arte griego hacia Roma, quizás como botín de guerra o cargamento de lujo para alguna élite. El hecho de que el mecanismo estuviera a bordo sugiere que era un objeto valioso, cuidadosamente protegido, y probablemente no único. Existieron más. Se perdieron otros en naufragios similares, jamás recuperados. Hoy sabemos que el lugar del naufragio era especialmente peligroso por sus fuertes corrientes. El hecho de que el mecanismo sobreviviera no es solo un golpe de suerte, sino un susurro del pasado que se negó a desaparecer. Y aún así, incluso sabiendo que se encontró algo tan fuera de lugar, la mayoría de los libros de historia siguen sin mencionarlo. ¿Por qué? Quizás la pregunta más inquietante no sea qué es el mecanismo de Anticitera, sino por qué lo ignoramos tanto tiempo. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que la historia se enseña como realmente fue, o solo como conviene que la recordemos? El misterio no era solo que el mecanismo existiera, sino cómo había logrado sobrevivir al tiempo, a la corrosión y sobre todo, al olvido. Cuando los fragmentos fueron recuperados, estaban divididos en más de 80 piezas oxidadas y frágiles, muchas de ellas incomprensibles. A simple vista, parecían rocas deformadas por el mar, pero en su interior se escondía una lógica, un lenguaje de engranajes. Durante gran parte del siglo XX, el mecanismo de Anticitera fue un enigma congelado. Las herramientas para analizarlo sin destruirlo simplemente no existían. Fue con la llegada del siglo XXI que todo comenzó a cambiar. Una coalición internacional de investigadores, ingenieros, matemáticos y astrónomos, la Antikythera Mechanism Research Project, decidió estudiar el artefacto con una nueva generación de escáneres de rayos X, modelado 3D y reconstrucción digital. Y fue entonces cuando la historia dio un giro. Las imágenes revelaron un diseño tan preciso que parecía salido de un reloj suizo moderno. Se identificaron 37 engranajes de bronce perfectamente dentados, dispuestos para imitar los movimientos del cosmos. Detrás de su apariencia arcaica se escondía una máquina analógica capaz de predecir con exactitud fenómenos astronómicos, fases lunares, posiciones planetarias, eclipses solares y lunares, e incluso el calendario olímpico griego. Cada engranaje estaba alineado con un conocimiento específico del cielo. El mecanismo incluía el ciclo de Metón, el ciclo de Saros y el ciclo calíptico, patrones astronómicos conocidos por los antiguos griegos, pero que nunca antes habían sido aplicados en un dispositivo físico tan detallado. Era como tener un universo en miniatura contenido dentro de una caja del tamaño de una tostadora. Pero había algo más. En las placas internas, casi invisibles a simple vista, había inscripciones grabadas. Cientos de caracteres tallados con precisión, a modo de instrucciones. Un manual de uso de más de 2000 años, casi como si quien lo fabricó hubiera sabido que alguien, algún día, intentaría entenderlo. Esas letras se convirtieron en la clave para reconstruir su propósito. Y aún así, muchas piezas faltaban. Uno de los mayores desafíos era que más del 70% del mecanismo seguía desaparecido. ¿Dónde estaban los engranajes restantes? ¿Habían quedado atrapados bajo los escombros? ¿Se desintegraron con el tiempo? ¿O formaban parte de una estructura aún más grande que jamás fue recuperada? Para llenar esos vacíos, los investigadores recurrieron a hipótesis matemáticas. Conocimientos de astronomía helenística, geometría, incluso intuición mecánica. Y así surgieron las primeras reconstrucciones virtuales, modelos en 3D que mostraban cómo habría funcionado originalmente el artefacto. Uno de los más impresionantes fue realizado por Tony Fred y su equipo, quienes en 2020 lograron crear la reconstrucción más completa hasta la fecha. Sus simulaciones revelaban un diseño de doble cara, con múltiples diales circulares, punteros móviles y ventanas giratorias que ofrecían información sobre el cielo antiguo como si se tratara de una interfaz moderna. La lógica interna del mecanismo parecía adelantada no solo a su tiempo, sino a toda la historia tecnológica conocida hasta el siglo XIV. ¿Cómo es posible que alguien en el siglo I a.C. tuviera las herramientas, el conocimiento y la intención de crear algo así? ¿Quién fue su creador? Aquí comienzan las especulaciones. Algunos apuntan a Hiparco de Nicea, uno de los astrónomos más brillantes del mundo antiguo, considerado el padre de la trigonometría y conocido por su teoría de los epiciclos. Otros sugieren que pudo haber sido obra de un taller especializado, quizás bajo la tutela de algún sabio influenciado por la escuela de Alejandría. Incluso hay quienes creen que el mecanismo no fue una rareza aislada, sino parte de una tecnología perdida, suprimida o simplemente desintegrada con los siglos.
Una teoría inquietante sugiere que el diseño era demasiado perfecto para haber sido el primero. Si eso es cierto, ¿dónde están los prototipos? ¿Dónde está la versión 1, la versión 2? ¿Y por qué desaparecieron por completo durante más de 1000 años? Como una computadora sin archivos previos, el mecanismo de Anticitera aparece en la historia como una anomalía sin pasado. Un pico de complejidad que no encaja con la evolución tecnológica lineal que nos enseñan. La historia oficial lo describe como un artefacto único. Pero, ¿y si no lo era? Quizás hubo más. Quizás existió un linaje entero de dispositivos similares, borrados por guerras, incendios o el simple desprecio del tiempo. La biblioteca de Alejandría ardió. Imperios cayeron. El saber antiguo fue reemplazado por dogmas. Y entre todo eso, puede que los engranajes del conocimiento hayan dejado de girar. Una cosa es segura, reconstruir el mecanismo de Anticitera no ha sido solo un ejercicio de ingeniería, sino un acto de arqueología del pensamiento. Como intentar descifrar no solo cómo pensaban los antiguos griegos, sino hasta dónde eran capaces de imaginar. Y si ellos pudieron imaginar un universo mecánico, ¿qué más sabían que aún no hemos desenterrado? Cuanto más se estudia el mecanismo de Anticitera, más clara resulta una conclusión inquietante. Los antiguos griegos sabían mucho más de lo que creemos. No solo eran grandes pensadores filosóficos o creadores de arte sublime, también fueron ingenieros, astrónomos y matemáticos con un entendimiento del cosmos que rivaliza con la ciencia moderna. Y este dispositivo es prueba tangible de ello. La precisión con la que replicaron ciclos celestes como el ciclo de Saros, que dura más de 18 años y permite predecir eclipses con asombrosa exactitud, no es fruto de la intuición. Es el resultado de observación sistemática, de registros detallados y de un modelo del universo basado en engranajes, no en dioses caprichosos. Aquí aparece un cambio de paradigma. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que las civilizaciones antiguas eran esencialmente precientíficas, dependientes del mito para explicar su mundo. Pero el mecanismo de Anticitera contradice esa narrativa. Es un modelo mecánico del universo, una representación física de leyes naturales, predecibles, racionales. ¿Y no es esa, precisamente, la esencia de la ciencia? La antigua Grecia no solo entendía el cielo, lo medía, lo calculaba, y lo representaba con bronce y precisión. Esto nos lleva a una pregunta mayor. ¿Dónde trazamos la línea entre lo que sabían y lo que no queríamos aceptar que sabían? Durante siglos, el progreso científico fue retratado como una línea ascendente, desde la ignorancia hasta la ilustración, pasando por la Edad Media. Pero el mecanismo de Anticitera sugiere algo diferente. Una civilización que ya había llegado a picos impresionantes de conocimiento técnico, que luego se perdieron o fueron suprimidos. Imagina un mundo donde esa tecnología no se hubiera desvanecido, donde el Renacimiento comenzara no en el siglo XV, sino en el siglo I. ¿Tendríamos telescopios en la Edad Media? ¿Satélites en el año 1000? ¿Computadoras en la época de Marco Aurelio? El solo hecho de que esto sea imaginable es suficiente para cambiar por completo nuestra relación con la historia. Porque el mecanismo de Anticitera no apareció por accidente. Su complejidad requiere herramientas específicas, fundición de bronce con alta precisión, corte de dientes exactos, diseño de engranajes interdependientes. No era una ocurrencia aislada de un genio excéntrico, sino el producto de una tradición que combinaba arte, ciencia y cosmología. Y lo más desconcertante, todo esto sin electricidad, sin lentes modernos, sin herramientas digitales. En una placa giratoria, un puntero señalaba el mes actual, otro mostraba las fases lunares. En el reverso, una espiral detallaba cada eclipse posible. Era, en términos modernos, una interfaz de usuario. Una pantalla primitiva, pero efectiva, para quienes sabían interpretarla. Y eso plantea otra pregunta que rara vez se menciona. ¿Quién lo usaba? ¿Era un instrumento educativo? ¿Una herramienta para astrónomos? ¿O un objeto reservado a una élite? Si tan pocas personas podían entenderlo, estamos hablando de un saber popular, o de un conocimiento restringido. Porque si existía este nivel de tecnología, ¿por qué no se difundió? ¿Por qué no hay registros detallados de otros mecanismos similares? ¿Por qué la historia los silencia durante milenios? Algunos argumentan que la pérdida de este conocimiento es resultado de guerras, incendios, negligencia. Otros creen que es más que eso, que hubo una ruptura, un corte intencional, una línea trazada para enterrar el pasado y reiniciar la historia desde cero. Y si eso es cierto, ¿qué otras maravillas perdimos? Hoy, miles de años después, seguimos asombrándonos ante las pirámides, los zigurats, las ruinas ciclópeas. Pero el mecanismo de Anticitera es distinto. No solo porque aún conserva parte de su funcionamiento,
sino porque nos hablen el lenguaje del tiempo. En engranajes, en ciclos, en la danza predecible de la luna y el sol. Y por eso es tan peligroso para la historia oficial. Porque no se puede ignorar. Porque no es una leyenda, ni una historia transmitida de boca en boca. Es un objeto, un testimonio, una prueba. Y como toda prueba incómoda, plantea la duda más importante de todas. Si los griegos podían construir una computadora del cielo, ¿qué más sabían que todavía no hemos encontrado? El mecanismo de Anticitera nos enfrenta a una disyuntiva incómoda. O la historia que conocemos está incompleta, o directamente está mal contada. Y ninguna de las dos opciones deja indiferente. Desde que este artefacto fue estudiado con seriedad, las explicaciones convencionales han tenido que adaptarse rápidamente. Ya no se puede negar su existencia, ni minimizar su complejidad. Pero, ¿qué hacemos con su implicación? ¿La encajamos a la fuerza dentro del relato oficial? ¿O abrimos la puerta a algo más grande, más caótico, y quizás más fascinante? Los defensores de la narrativa tradicional intentan ubicar el mecanismo como una excepción, una anomalía brillante dentro de un contexto más rudimentario, una chispa aislada que no generó fuego. Pero eso, en sí mismo, no tiene sentido. La historia no funciona con excepciones, sin contexto. La existencia de una máquina como esta sugiere una red de conocimiento, una cadena de transmisión, una tradición técnica que no aparece de la nada. Si hubo un mecanismo como este, hubo una escuela que lo enseñó, artesanos que lo fabricaron, pensadores que lo imaginaron. Y si todo eso desapareció, tenemos que preguntarnos, ¿cómo? Aquí es donde las teorías más especulativas encuentran terreno fértil. Y no necesariamente desde la fantasía, sino desde la lógica. Una de las ideas más repetidas es que parte del conocimiento antiguo fue deliberadamente suprimido. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, no fue solo una tragedia cultural, fue una herida en la memoria técnica de la humanidad. Manuscritos, planos, descubrimientos astronómicos, todo reducido a cenizas. ¿Cuántos mecanismos como el de Anticitera fueron descritos en esos textos perdidos? Otra teoría sugiere que la humanidad no progresa en línea recta, sino en ciclos. Picos de civilización seguidos por colapsos. Avances interrumpidos por guerras, pestes, oscuridad. Y en cada caída, se pierden fragmentos del conocimiento que alguna vez nos impulsó. El mecanismo de Anticitera sería entonces un fósil tecnológico de una cima olvidada. Una tercera hipótesis, más inquietante, propone que algunos descubrimientos no interesan ser recordados. Que hay estructuras de poder que prefieren una historia coherente, lineal y sin sobresaltos. Una narrativa donde lo antiguo es siempre primitivo, y lo moderno siempre superior. Porque aceptar lo contrario implica repensar nuestra posición en la línea del tiempo. Aceptar que quizá no somos tan únicos. Pero más allá de las teorías, lo cierto es que el mecanismo sigue hablándonos. En sus engranajes oxidados, en sus dientes cuidadosamente tallados, en sus diales alineados con el cosmos. Nos recuerda que el conocimiento puede ser tan frágil como el metal sumergido en sal, que puede hundirse, olvidarse, y luego volver a emerger para desafiarnos. Y no es el único ejemplo. En otras partes del mundo, se han encontrado artefactos igualmente desconcertantes, mapas antiguos que representan tierras aún no descubiertas, acumuladores eléctricos de miles de años, piedras talladas con precisión microscópica. Cada uno de ellos pone a prueba los límites de lo que estamos dispuestos a aceptar. Pero el mecanismo de Anticitera tiene algo más, algo que lo vuelve irrefutable. Es tecnología, es ingeniería, es evidencia. Y aunque las piezas estén incompletas, aunque sus engranajes no giren como lo hicieron hace más de 2000 años, su sola existencia nos obliga a replantear la historia, no como un libro cerrado, sino como un archivo abierto, lleno de páginas arrancadas. Quizás, dentro de otro naufragio, bajo otra capa de silencio y olvido, nos espera una segunda máquina, o una tercera, o algo aún más complejo. Y cuando la encontremos, tendremos que decidir de nuevo si la aceptamos, o la enterramos de nuevo. Porque la verdadera pregunta no es si el mecanismo de Anticitera existió. Ya sabemos que sí. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que significa? El mecanismo de Anticitera es más que un artefacto arqueológico. Es un espejo, uno que refleja no solo lo que los antiguos griegos sabían, sino lo que nosotros hemos olvidado. Cada diente de engranaje es una nota en una partitura perdida, una canción tecnológica cuya melodía apenas podemos reconstruir. Lo que hoy consideramos avances modernos, la precisión, la predicción astronómica, el diseño mecánico, ya había sido soñado, e incluso construido,
hace más de 2000 años por manos que nunca conoceremos. ¿Cuántos otros sueños quedaron sumergidos con ellos? Y si un solo objeto ha sido capaz de abrir esta grieta en la narrativa histórica, ¿qué ocurriría si encontramos más? Este viaje no se trata solo del pasado. También se trata de nuestra relación con la verdad, con el conocimiento y con el tiempo. Porque la historia no es un guión fijo. Es una red de relatos, algunos contados, y otros aún por descubrir. Si este vídeo te hizo dudar, reflexionar o imaginar, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hemos perdido tecnología avanzada en la historia humana? ¿Es el mecanismo de Anticitera un caso aislado, o solo el comienzo? Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estos rincones olvidados del tiempo. Porque a veces, las respuestas más grandes se esconden en los detalles más pequeños. Como un engranaje olvidado en el fondo del mar.